aumentan las razones y la satisfacción de la ampliación de derechos para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Para mejorar la vida, las condiciones materiales de vida de más de 2,5 millones de personas. El gran instrumento que contribuye a reducir de manera drástica esta brecha, estas diferencias salariales, es el salario mínimo interprofesional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Son las imágenes y las reacciones tras la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, uno de los temas que hoy vamos a abordar en Enfoque Segovia. Hablaremos, y ya les presento a los invitados de esta noche, con Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana. Buenas noches. Muy buenas noches. A su lado se encuentra Santiago Martínez, que es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado de la mesa, Alejandro Blázquez, el secretario general de Comisiones Obreras de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy también tengo compañía profesional. En el lado de los periodistas está con nosotros nuestra compañera Patricia Martín, de la 8 Segovia Vive Radio. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como decíamos, hay acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. Lo alcanzaron Ministerio y sindicatos, sin la patronal. Desde 2018 el incremento del SMI ha sido del 54%. El salario mínimo interprofesional subirá un 5% hasta situarse en los 1.134 euros en 14 pagas. Pasa a representar el 72% del sueldo medio de la provincia de Segovia, el 10º porcentaje más alto de España, según los datos recogidos por un informe de Cepime. Ministerio y sindicatos UGT y comisiones obreras han pactado esta subida, que consideran una medida necesaria que las empresas podrán afrontar sin problemas. Desde la patronal se asegura que se ha huido del consenso y que se está poniendo en riesgo el diálogo social y la negociación colectiva. Una arbitrariedad del Gobierno, añaden, que afectará más a nuestra provincia que a otras, aunque lo cierto es que la mayoría de los sectores tienen convenios económicos por encima del salario mínimo. En limpieza o agropecuario aún no se alcanza. El Gobierno también ha anunciado que actualizará el mínimo exento del IRPF para ajustarlo a la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional. Pues la subida del salario mínimo va a ser el punto de partida para este Enfoque Segovia, y lo primero que voy a hacer es pedirles a nuestros invitados una primera ronda de valoración que va a suponer esta subida. Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Y lo venimos diciendo. Lo primero, un descontento muy grande con esta ministra de Trabajo y sobre todo descontentos con todo lo que se refiere al diálogo social que tanto promulga esta ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Cómo no es capaz de llegar a eso que ella se vanagloria tanto, que es sentarse a negociar, y cómo ha sido una imposición llegada a un acuerdo con los sindicatos sin tener en cuenta la opinión de la patronal que, como decía nuestro presidente de COE, Antonio Garamendi, estuvo dispuesta y ha estado dispuesta siempre a negociar, y de hecho fue la primera que hizo una propuesta de subida salarial antes, me atrevería a decir, si no recuerdo mal, un mes antes de que este acuerdo, esta subida del 5% impuesta por la ministra de Trabajo, llegara a su fin. Por la parte sindical, ¿quién quiere tomar la palabra? Bien, por parte de comisiones obreras y UGT, lógicamente los que estamos aquí en esta mesa no hemos estado en esas negociaciones, pero sí que sabemos fehacientemente que la patronal hizo una oferta de subida salarial del salario mínimo que a todas luces era insuficiente para los sindicatos y también para el Gobierno. Estamos hablando además de que esa subida que proponía el señor Garamendi quería que fuera sufragada además a través de la contratación pública, lo cual repercutiría evidentemente en los gastos generales de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, al final lo pagaríamos todos. Entonces, por parte de UGT consideramos que una subida del 5% garantiza unos mínimos que establece la Carta Social Europea,
que es el 60% del salario medio en España, y en ese sentido pues estamos contentos con esta subida. Comisiones Obreras, Alex. Bueno, pues nosotros evidentemente estamos de acuerdo con la subida que ha habido del salario mínimo interprofesional y bueno, nos hubiera gustado que fuera algo más, porque entendemos que en una provincia como Segovia ha salido ahí en la previa que somos la 10ª provincia más afectada por la subida del salario mínimo interprofesional. Eso es porque evidentemente la negociación colectiva en la provincia de Segovia es floja, no tenemos la capacidad y ni el poder adquisitivo que tienen otras provincias y evidentemente somos perjudicadas en eso, por lo tanto de alguna manera se tiene que corregir. Nosotros siempre hemos sido firmes defensores de esas mesas de diálogo social que dice Andrés Ortega, pero evidentemente cuando se trata de negociar, si no se puede llegar a un acuerdo, pues evidentemente el gobierno en este caso tiene que tener la capacidad de corregir esas desigualdades que evidentemente existen y son palpables y notorias, ¿no?, en la sociedad. Ahora mismo estamos hablando de que en 2018 el salario mínimo interprofesional rondaba los 700 euros. ¿Alguien se imagina vivir ahora con 700 euros? Eso estamos consiguiendo en la actualidad y si lo que está diciendo Andrés es verdad, que no tengo por qué ponerlo en duda, que la patronal se sumaba a hacer una oferta, entiendo que no sería del 5% y si es del 5% deberían de asumirla, decir que es necesario y para adelante todos juntos otra vez, ¿no?, a mejorar el empleo de la provincia y en el país. Hablaba, sí. No, me gustaría puntualizar dos cosas que creo que son importantes y es que ya la COE junto con los sindicatos llegaron a un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional de un primer escalón del 3%, un segundo del 4%, en línea con los incrementos acordados en el 5º acuerdo marco para el empleo y la negociación colectiva. O sea, acuerdo había entre los sindicatos y la patronal. Llegamos a un acuerdo. Lo que hizo es intervenir la ministra, pues bueno, probablemente después de otros problemas que no vienen aquí al caso y probablemente como una cortina de humo para tapar otras cuestiones, y se sacó este 5% de la manga en un acuerdo directo con los sindicatos, rompiendo ese acuerdo previo que ya teníamos patronal y sindicato, porque es que había un acuerdo entre la patronal y el sindicato y estábamos de acuerdo. Y el segundo punto que quisiera decir es, no es que quisiéramos que se sufragara con la administración pública, no, lo que queríamos es que esos contratos de las empresas que tienen licitaciones con la administración pública también subieran ese 5%, porque no parece que tenga mucho sentido que haya que subir un 5% los salarios de los trabajadores, pero sin embargo las empresas que tienen licitación con la administración pública no suban ese correspondiente 5%, que se lo estamos quitando directamente del margen, haciendo que la mayoría de los contratos o de las empresas que tienen contratos con la administración entren directamente en pérdida. No pedíamos nada más que eso, que seguimos pidiéndolo, por cierto, y es, oiga, no hay ningún problema, estamos dispuestos a negociar, pero esa misma subida que aplique en las licitaciones públicas. Nada más, era algo bastante sencillo. Sí, Andrés, por un lado, lo de el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva recoge cláusulas que vinculan esa subida del salario mínimo al incremento de los precios. Entonces, no podemos decir que hay un acuerdo fijado, simplemente hay un acuerdo fijado en función del incremento de los precios del IPC anual. Entonces, si el IPC anual es un 3,5%, no podemos decir que hemos pactado en un convenio un 3% porque estaríamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, esas cláusulas están desvinculadas del acuerdo. Y por otro lado, si me dices que el incremento del 5% se aplicara a los contratos de los servicios públicos, de las empresas privadas, pues lógicamente pues al final estaríamos pagando todos los ciudadanos con nuestros impuestos ese aumento. ¿Quién paga ese 5% del sueldo de los trabajadores? O sea, ¿por qué a un trabajador de una empresa privada se le sube el sueldo y a un trabajador de una empresa que trabaja para una empresa con licitación hay que subirle el sueldo, pero sin embargo el contrato que estaba hecho con unas condiciones anteriores no se puede subir ese 5%? Estamos hablando del incremento del salario mínimo, que establece unas garantías. Tú has hecho una cotización y has licitado en función de unas reglas del juego pactadas con unos porcentajes de incremento salarial que de repente se ven modificadas arbitrariamente por el capricho de una ministra y nos deja en una posición fuera de todo lugar
a las empresas. Hombre, también podrías decir que es un capricho de los agentes sociales, de los sindicatos más representativos, este caso, porque son los que han negociado su incremento. Hombre, Santiago, casi diría que después de haber pactado con los sindicatos efectivamente un 3 y un 4%, hombre, si llega la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno y os ofrece un 5%, hombre, yo estoy de acuerdo en que la negociación no entendería debe ser a sinceramente 3. que no lo aceptarais. Ahora, lo que no tiene sentido es, uno, fuera del acuerdo de diálogo social, una ministra precisamente que vino aquí a Castilla y León, perdonad si a lo mejor bueno, una ministra en el que viene aquí a Castilla y León a hablarnos y a darnos lecciones de diálogo social. Precisamente la provincia que sí podría dar lecciones, la región podría hablar de diálogo social y mucho, como así ha sido durante tantos años, pero viene la ministra a darnos lecciones que, por cierto, ella luego no está dispuesta a cumplir, porque lo hemos visto en el diálogo social, lo estamos viendo ahora con las 37 horas y media, que ya lo ha anticipado, y es que esa es su forma de negociar. Si queréis, bien, y si no, pues también, ¿no? O sea, casi le hace falta decir, oye, un plato de sopa, y si no te gusta, pues 2, ¿no? Para que te vayas acostumbrando. No, hombre, no. Eso no es diálogo social. Perdonad que no he intervenido, pero es que habéis estado muy animados y me he preferido mantenerme aquí. Y ahora ya sí que he apuntado 3 cosas, ¿no? Hablaba Andrés de 3 cosas, ¿no? Primero, el acuerdo de empleo y la negociación colectiva. La patronal, a nivel estatal, año tras año hemos firmado ese acuerdo con los agentes sociales, y cuando lo hemos querido transponer a la provincia de Segovia, la patronal se ha negado en rotundo porque dice que eso no era extrapolable. Punto 1. O sea, yo sí que os agradecería a los de la AFES o la patronal general, COE Castilla y León, la patronal que corresponda, que no utilicéis esa doble moral que utilizáis, o esa hipocresía que utilizáis al defender una cosa y luego emplear otra, ¿no? No vale utilizar unas reglas de juego para una cosa y otras para otra. Segundo punto, cuando hablabas del diálogo social en la Comunidad de Castilla y León, es verdad, Yolanda, la ministra ha venido a hablar de diálogo social cuando el diálogo social en la región se ha dinamitado a través de un gobierno de Vox. Yo no soy el que tiene que venir aquí a defender a la ministra, porque evidentemente no vengo aquí como representante ni de Izquierda Unida, ni de Sumar, ni de Unidas Podemos, ni del Partido Socialista, ni de ninguno más. Pero sí que es evidente que para nosotros y para la provincia de Segovia una subida del salario mínimo interprofesional, aparte de ser fundamental, es necesaria. Y has hablado del diálogo que tiene que haber en el diálogo social. Efectivamente, siempre hemos sido los defensores del diálogo social, sobre todo aquí en la provincia, ¿no? O sea, siempre ha habido buena relación y buen consenso. Pero yo, por ejemplo, haciendo un poquito de memoria atrás, yo no vi a nadie de la patronal salir en 2012 cuando Mariano Rajoy aplica de la manera que aplica la reforma laboral, el abaratamiento del despido, los contratos precarios, esa reforma a las pensiones. No vi a la patronal decir, oiga, no hagan ustedes nada de esto, porque no lo hemos pactado en el diálogo social. Esto va al hilo de la doble moral que te comentaba al principio en el acuerdo de empleo y la negociación colectiva, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hablar de doble moral, probablemente tendríamos aquí y 10 programas más para hablar de doble moral, y todos tendríamos cosas que decirnos. Hablar del 2012 y de la reforma de Rajoy me parece irnos demasiado atrás, porque el problema que tenemos hoy no es el problema que teníamos en el 2012. Y yo además no estaba como para decirte lo que se hizo o no se hizo en el 2012. Lo que sí te puedo decir es que hoy estoy aquí y lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo en contra de estos atentados contra el diálogo social. Comentabas de Segovia o de Valladolid. Hombre, no vale esa doble moral, y ahora sí te lo cojo, no vale esa doble moral para decirnos que si lo hace un partido como el de Vox, están atentando contra el diálogo social y lo rompe, pero si lo hace Sumar a través de la ministra de Trabajo, no es el mismo atentado. Si quieres lo explico, no quieras tergiversar no lo quiero tergiversar, estoy hablando de esa doble moral que comentabas tú. La ministra viene en una intervención a Castilla y León por una denuncia porque no se está dando dotación presupuestaria para el Servicio Regional de Relaciones Laborales. Y a darnos lecciones sobre el diálogo social. Bueno, el que quiera coger las lecciones a nivel político cuando hace intervención, está ahí, yo desde luego yo no me doy porque nadie me da lecciones de nada. Sería uno, aunque luego digan otras cosas. Claro, y a darnos lecciones sobre el diálogo social. Y ahí está la hemeroteca. Y lo hace continuamente. Pues aquí todos tenemos que Andrés, yo no me siento atacado cuando hablas de la ministra. Sinceramente, yo vengo a representar otra cosa. Que no es un ataque hacia ti. Estoy hablando de las cosas que nos ha impuesto, y lo hablo desde el punto de vista de la patronal, que nos ha impuesto la ministra de Trabajo,
que ni siquiera estoy haciendo una crítica hacia vuestra aceptación, pues hombre, me parecería criticable lo contrario, que no hubierais aceptado ese 5%, a pesar de que nosotros habíamos pactado ya esas subidas del 3 y el 4%. Pero hombre, si me llega la ministra y me pone en bandeja el 5%, me parecería criticable, repito, que no lo aceptarais. Pero lo que no es normal es que tengamos una ministra de Trabajo que en vez de dejar dialogar a los miembros del diálogo social y negociar, y que sean ellos, que es lo que hemos hecho siempre, que sean ellos los que lleguen a acuerdo o no lleguen a acuerdo, pero que sean ellos los que discutan las propuestas, llegue la ministra desde una parte política a imponer las medidas. Eso es en lo que no estoy de acuerdo. Si me permites, Andrés, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece al Gobierno la potestad para fijar el salario mínimo, el incremento, y siempre de acuerdo, pero al final es el gobierno el que impone. Claro, no es que imponga, es que lo fija, porque es su responsabilidad y su competencia según la ley del Estatuto de los Trabajadores, y todo ello de acuerdo con varios índices, como el índice de precios, la productividad media, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Entonces, todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de fijar y ha habido un diálogo social y un intento de negociación. Lo que ocurre es que no ha habido un acuerdo por parte de la patronal y el resto de... Pero si no nos pudimos ni sentar. Hombre, sí. No, se dijo, esto es lo que hay. Me consta que la patronal llegó a ofertar... Ah, sí, me consta, he leído. Esto es lo que hay. Y yo veo las noticias y oigo al señor Garamendi hablar. Y me consta que ha habido una oferta yo hablo con él del 3,5% y ahí es donde se plantó. Entonces, totalmente insuficiente. Esta subida del salario mínimo interprofesional, ¿de qué manera va a afectar a Segovia? Por ponernos en nuestro terreno, ¿de qué manera va a afectar a los trabajadores? ¿De qué manera va a afectar a un tejido industrial o a un tejido económico fundamentalmente compuesto por pequeñas y medianas empresas? Pues yo entiendo que, que en Segovia el IPC en el año 23 ha sido del 3%, no es del 3,1% que ha sido a nivel nacional. Por lo tanto, Segovia, lo que es la provincia de Segovia, se verá beneficiada un poquito más que el resto, porque su poder adquisitivo crecerá en lugar del 1,9%, el 2%. Estamos hablando de un colectivo de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres. Bueno, la cantidad exacta no la sé que en España alcanzaríamos unos 2,5 millones en general de trabajadores, entre mujeres y jóvenes 1,9 millones. No sé si tú tienes algún dato más de la provincia de Segovia. No, bueno, a ver, es muy difícil dar un dato de todas las personas afectadas por esto, ¿no? Sí que os puedo decir que de 15 convenios sectoriales que hay en la provincia de Segovia, 11 en 2023 fueron afectados en alguna categoría. Porque sí que es verdad que los colectivos pues van bajando, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos pues me imagino que sería, os digo alguno, ¿no? Convenio de limpieza, convenio de panaderías, el agropecuario, convenio de oficinas y despachos, me parece que hay una categoría también, comercio hay otra categoría también. O sea, es muy difícil calcularlo porque además luego hay colectivos que son incontrolables, ¿no? Por ejemplo, las empleadas del hogar van directamente a la seguridad social y es muy complicado. Por lo tanto, tendrá que ser el INS los que a final de año nos den el dato más al detalle, ¿no? Y al dedillo. Pero claro, estamos hablando de que es una afectación de 54 euros al mes por persona. No para todas las personas, porque la mayoría de las personas, como decíamos, están sujetas a un convenio colectivo, la mayoría de los casos superior al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el alcance no es tan grande como puede parecer, ¿no? Evidentemente es así. Hay un dato que es que, por ejemplo, estas empleadas del hogar que os comentaba, el precio hora suyo va a ser 8,87 euros. Esto me parece que mínimo, ¿no? Que menos para ir a trabajar que casi 9 euros la hora. Ni siquiera llegan a 9 euros la hora. Y me parece más que necesario esta subida, ¿no? Andrés, por la parte empresarial. Bueno, yo lo que creo es que llevamos arrastrando subidas importantes, datos concretos, un 19,3 los costes totales que soportamos las empresas aquí en Segovia de subidas de estos últimos años, que venimos de una época del COVID donde las empresas han sufrido y han sufrido mucho, donde se ha ido arrastrando pues pérdidas en las cuentas de resultados, donde además estamos viendo que a pesar de que nos están diciendo que no ha ido tan mal y que no hay tanta recesión en el país, estamos viendo cómo nuestro entorno global, nuestro entorno cercano además está sufriendo y está sufriendo mucho. Vemos que en lo local en Segovia no se está creando empleo,
llevamos varios meses donde se está destruyendo empleo, y yo lo que creo que al final todo esto, por mucho que sea 54 euros en un convenio concreto, en una persona concreta, si empezamos a sumar el número de empleados a los que se les suben los 54 euros, si empezamos a sumar el 19,3% que venimos arrastrando de costes totales que nos han subido, pues vemos que las empresas empezamos a perder competitividad. Las empresas y las empresas de Segovia empiezan a perder esa competitividad que nos hacen que no podamos incrementar nuestras ventas, que no podamos salir en las mismas condiciones que nuestro mercado global, que no olvidemos que es el resto del mundo, no solamente es Segovia, lo local, que empezamos a no poder contratar, lo estamos viendo con las pérdidas de empleo de estos meses, que empezamos a no hacer inversiones, que empezamos a no comprar maquinaria. En definitiva, que todas estas piedras en el camino que se nos están poniendo no contribuyen a eso que todos vamos persiguiendo, por lo menos los empresarios, es certidumbre. Certidumbre en el entorno en el que nos movemos. Y la certidumbre nos las dan pues negociaciones consensuadas con todas las partes, no impuestas, sino consensuadas. Y además entendiendo bien el entorno en el que nos tenemos que manejar. Se me hace muy raro intentar entender, porque no lo puedo entender, que desde el gobierno haya un ataque continuo hacia las empresas y que además desde ese ataque continuo a las empresas pues no sean conscientes ellos que las empresas son las generadoras de empleo, las generadoras de riqueza, son los que mantienen el estado del bienestar que tanto hablamos y que tanto se nos llena la boca de decirlo, ¿no? Y que todos queremos por otro lado, pero claro, con este entorno en el que nos manejamos, con estas imposiciones a las que nos llevan, nos lo ponen muy difícil. Yo me estaba preguntando, escuchando el debate, que ha sido muy interesante y muy intenso, y además me parece que es lo importante de estos programas, que haya intercambio de ideas y de debates. Yo intentaba ponerme en el papel del ciudadano y de pensar en cuanto más dinero se tenga en el bolsillo, más dinero se gastará en lo local, en lo que uno puede hacer por la economía local de su provincia, de su ciudad, del pueblo en el que reside. Parece un poquito a veces contradictorio, no puede ser mucho o poco, pero es verdad que el ciudadano también hace frente a muchos gastos que le han subido sin que nadie le haya preguntado qué le parece, y los tiene que hacer frente, pero siempre un poquito más de dinero al mes. En muchos grupos seguramente acabarán gastándoselo en su propia economía local. Estamos de acuerdo, Patricia, y al final Alex lo decía, y esa es una realidad, ¿no? La mayoría de los convenios que tenemos en Segovia están por encima de este salario mínimo, y nosotros no entramos ya en la discusión de si 54 euros más o no. Nosotros estamos de acuerdo en que los trabajadores tienen que ganar dinero, tienen que estar cómodos, y sobre todo que el problema del dinero para el trabajador no tiene que ser. O sea, esto es una conversación que debería estar al margen de. Para eso están las negociaciones, y las negociaciones deberían de fijar las bases para que el entorno sea el propicio, y una vez que ya están establecidas nos olvidemos de ella, o nos olvidemos de ella hasta la próxima negociación, que normalmente estábamos acostumbrados a que fuera de año en año. Lo que nos incomoda, y nos incomoda mucho, son estas imposiciones por parte del gobierno, que nos hace no estar en un entorno que es el habitual, el lógico, el correcto. Por supuesto que estamos de acuerdo que cuanto más dinero tenga el ciudadano en el bolsillo, pues más gasta en lo local, más revierte en la economía, y eso no se puede discutir, y nosotros somos los firmes defensores de ello. Ahora, yo pediría al gobierno que vuelva al entorno del diálogo social, que nos deje a los sindicatos y a la patronal dialogar, intentar buscar consenso. Si no somos capaces de encontrar ese consenso, que hasta ahora no se ha dado esas circunstancias, porque repito, un mes antes habíamos llegado a un acuerdo, si no fuéramos capaces de llegar a ese consenso, pues que intervenga, pero no de buenas a primeras, porque nos deja en un entorno que no es el correcto. Y cuando volvemos a hablar de qué bueno que tenga el ciudadano dinero en el bolsillo, pero es que tienen que estar las empresas operativas. Si vamos destruyendo empleo, habrá menos ciudadanos que puedan gastar. Con lo cual ya no es la discusión sobre si una persona gana 54 euros más o menos. No, es cuántas personas han perdido su puesto de trabajo y por lo tanto no pueden destinar recursos a eso que estabas diciendo, a invertir en lo local. Y eso nos preocupa la inversión extranjera,
porque no está viniendo inversión extranjera. Hemos perdido inversión extranjera en España. Estamos generando un déficit en inversión extranjera. No tenemos una regulación y asustan, este tipo de actuaciones asustan a los inversores. Eso es lo que nos debiera de preocupar. Y eso parece que está fuera de la discusión. O sea, estamos muy centrados en si una empleada del hogar cobra 8 o 9 euros más, o un trabajador con el salario mínimo se le ha incrementado en 54 euros más o menos, cuando la mayoría de convenios están por encima y ya lo recogen, cuando hay otra serie de problemáticas que al final redundan en todas estas cuestiones que están sobre la mesa. Perdóname, sí. Yo creo que estamos confundiendo un poco no es tanto lo que gastan las empresas en los salarios, en el salario mínimo, sino la inversión en productividad. La productividad de la empresa es lo que al final da la posibilidad de incrementar ese salario mínimo. Si las empresas tienen rendimiento, tienen productividad, pues los salarios, cuanto más alto sea el salario de un trabajador, más repercute en la economía en general, en los impuestos, porque vivimos de eso. Entonces, yo creo que para mejorar la productividad, las empresas deberían de invertir en I+D, en la formación, en la cultura empresarial, que en España todavía no llega a ser de la altura que tendría que ser, y sobre todo la flexibilidad laboral. La reducción de la jornada, que es otro de los temas que a mí, bueno, no sé si hoy toca. Sí, es otro tema que abordaremos después, pero quería intervenir también. Sí, no, yo hay parte de cosas que ha dicho Andrés que estoy de acuerdo con él, sobre todo cuando ha dicho que no es el debate los 54 euros, porque, a ver, entiendo que es una cantidad bastante razonable para que la ciudadanía tenga en el bolsillo. Entonces, bueno, si es el tema de forma sobre el diálogo social, pues bueno, ahí ya puedo estar un poco más cercano de él, porque yo siempre he defendido el diálogo social en la parte que nos ha tocado, ¿no? Lo que sí que hay una cosa que no estoy de acuerdo con él, que ha dicho que se está destruyendo empleo. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, el tema, mira, en 2018, de 2018 a 2023 subió el salario mínimo un 49%. En 2023 en la provincia de Segovia hemos tenido los mejores datos de empleo de hace muchos años. Y eso es un dato que eso es incontestable. ¿Y los 3 últimos meses qué ha pasado? Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de 2023. No podemos, estamos haciendo la evaluación. Estamos en una tendencia. No, si yo con esto lo único que quiero decir es que subir el salario mínimo interprofesional no destruye empleo. Destruirá otras cosas. Bueno, subir el salario mínimo y esta es la prueba. Ya he explicado desde mi punto de vista las cosas que contribuyen a destruir empleo. Que sí, Andrés, pero que esta desde mi modesta opinión no. Y por eso pongo el dato sobre la mesa, ¿no? Con Alex y nada, incidir un poco en lo que ha dicho Santiago. Yo no puedo, no entra en mi concepto sindical laboral que, pues eso, que la competitividad de una empresa tenga que recaer sobre los costes salariales del trabajador ni sobre su nómina. Hay que buscar otras formas, porque si no, al final todas las empresas irán a países subdesarrollados, ¿no? No tiene mucho sentido esto, habrá que buscar otras formas. No puede ser esa solo la única causa. Por dar otro dato, el salario medio de los ejecutivos o los directivos de las empresas en España está en 10.000 euros mensuales. Estamos hablando de una diferencia de 9.000 euros casi con respecto al salario mínimo. Entonces, yo creo que a lo mejor por ahí también... Pero bueno, eso Santiago, eso no tiene ninguna correlación ni nada que ver con lo que estamos hablando. No, me estoy refiriendo a la productividad de una empresa. Un ejecutivo, para empezar, es un empleado al que defienden los sindicatos como al que gana el salario mínimo. Por supuesto, pero lo que estoy hablando es de la diferencia salarial. Compárame entonces ejecutivos con ejecutivos, no puestos de un ejecutivo con el que limpia, con todos los... No, yo estoy hablando de salarios, de diferencia salarial. De mantenimiento con un técnico de mantenimiento. Salarial. Ya, claro, pero es que la diferencia y al principio he dicho que estamos hablando de 2,5 millones de personas, 2,5 millones de personas en toda España, y 1.900.000 son jóvenes y mujeres que están cobrando por debajo del salario mínimo, de los 1.134 euros. Y estamos diciendo también que hay un salario medio de los ejecutivos de 10.000 euros. Me parece que es para pensarlo. Demagogia fuera de lugar. Vamos. Compárame técnicos con técnicos, mantenimiento con mantenimiento, compárame auxiliares con auxiliares, administrativos con administrativos y ejecutivos con ejecutivos. Pero comparar churras con merinas nunca fue bueno.
Nunca, para nada, tampoco para esto, Santiago. Vamos a dejarlo aquí, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con este tema que es otro de los que se ha puesto sobre la mesa, el de limitar los sueldos de los directivos. Regresamos en unos minutos. Continuamos en Enfoque Segovia. Esta noche hablamos con la patronal y con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Sobre la mesa, antes de la publicidad, había quedado la cuestión del sueldo de los directivos de las empresas, una cuestión a la que desde el Gobierno se habría apuntado la posibilidad de ponerle límites. Por cerrar el tema, ¿alguna última intervención al respecto? Bueno, yo estaba diciendo que efectivamente el salario medio de los ejecutivos, sin decir nada peyorativo ni en contra, es un dato que es 10.000 euros aproximadamente de media en España. Está entre los 10.000 y los 90.000 euros. Es decir, a mí me parece que es una diferencia abismal entre lo que es un trabajador medio y de lo que estamos hablando, que era del salario mínimo interprofesional, una diferencia de 9.000 euros. Me parece que es una exageración. Bueno, yo si quieres, respondiendo a tu pregunta y no a la que estaba respondiendo Santiago, que poco tiene que ver con lo que tú cuestionabas, con respecto a la propuesta que decías de la ministra de Trabajo sobre el sueldo de los altos ejecutivos, que era la pregunta, yo creo que se ha debido equivocar la ministra. Seguramente ese día no había desayunado bien o algo le habrá pasado. Debe estar equivocada, porque yo no creo que la ministra no quiera que haya en este país empresas que paguen bien a sus ejecutivos, que haya empresas con altos ejecutivos y cuantas más mejor, porque recordemos que son las que más impuestos pagan, las que más trabajadores tienen en este país y las que más contribuyen al estado del bienestar y a la creación de empleo y riqueza que todos vamos buscando. Por lo tanto, yo no creo que esto sea algo a tomar en serio, porque no creo que la ministra ni siquiera lo dijera en serio. Yo me imagino que la ministra tendría un mal día en esta ocasión y lo dijera, pues a ver qué pasa, o un globo sonda, a ver qué pasa. Yo de verdad que me parece una injerencia, si es que eso fuera así, de tal magnitud, que no me cabe en la cabeza. No lo puedo entender que alguien en este país, sobre todo alguien en el gobierno de este país, pueda pensar o pueda meterse en si los altos ejecutivos de las empresas privadas ganan más o menos o tanto o cuánto. Yo lo que me gustaría es que hubiera muchas empresas, muchísimas diría, con altos ejecutivos, con muchos empleados, generando riqueza, y si el alto ejecutivo gana mucho o poco, no me meto, que gane lo que tenga que ganar en función de la facturación de su empresa, de los resultados de su empresa, de los ratios que aporte y de aquellas cuestiones que los propietarios de la empresa estimen y evalúen. Meternos contra lo que gana un alto ejecutivo o no es al final llevarnos a que esas altos ejecutivos de esas empresas, que por cierto a día de hoy en España no son tantas, pues terminen abandonando el país, porque sería el único país de la Unión Europea donde habría estas limitaciones y donde no tiene sentido. Son más bien limitaciones de repúblicas bananeras o no sé, ¿cómo vamos a limitar el sueldo? O sea, no me cabe en la cabeza, no puedo entenderlo. Yo entiendo que es más, perdón un segundo, te dejo darle, es más repartir la riqueza que no decir quién tiene que ganar más y quién tiene que ganar menos. Es simplemente la producción de un país, el reparto de la riqueza, que tiene que estar mejor repartido. No entiendo qué tiene que ver el reparto de la riqueza, sinceramente. La productividad de una empresa se mide también, pero no con lo que gana un alto ejecutivo. Y tampoco por lo que gana un trabajador, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ratios que nos dicen si una empresa es más o menos competitiva. Porque un alto ejecutivo es un trabajador, has dicho tú. Pero lo que gana un alto ejecutivo lo es. Lo que gana un alto ejecutivo, yo creo que no debería ni de estar en cuestión, ni lo que gana un bajo ejecutivo, que no existe la palabra, ni lo que gana estamos hablando de subir 54 euros al mes a 2,5 millones y no de subir 40% de un salario de 25.000 euros
no sé, pues a un 2% de la población. Pero me hablas de esas empresas, por cierto, que los salarios medios de los trabajadores son bastante superiores al salario mínimo cuando cogemos las bases de los trabajadores. Entonces no tiene sentido. Quería decir una cosita mínima. Consideramos desde comisiones que, a ver, nos parece más interesante a nosotros desde comisiones, no evidentemente topar el salario del Ejecutivo, pero sí que consideramos necesario el que la brecha que hay entre el salario más alto de una empresa y la del salario más bajo esté regulada o no haya una diferencia importantísima. Porque evidentemente en el momento que regules esa competitividad y esté todo tasado, ese sueldo más bajo va a tirar hacia arriba, ¿no? También nos parece muy interesante, siempre lo hemos defendido y lo defenderemos, que estos salarios tan altos estén destopados en la cotización. No puede ser que trabajadores que ganan más de 4.700 euros solo coticen hasta los 4.700 euros, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Queremos que coticen por todo. Entendemos que un trabajador que gana más de 5.000 euros no le supondrá mucho que cotizar igual que un trabajador que gana 2.000 euros, ¿no? Esa es una de las propuestas que siempre hemos tenido y que tendremos, evidentemente. Claro, ahí lo de lo que dice Alex, esa quizá era mi pregunta. Si la ministra a lo mejor no se habría equivocado un poco en el planteamiento, a lo mejor se refería más a regular dónde están las diferencias, hasta dónde puede llegar la diferencia entre el que más cobra de una empresa y el que menos cobra de una empresa, que eso a lo mejor sí que sería entendible por parte de la sociedad, o que podamos abrir un debate por parte... Eso creemos, aparte, también... siempre hemos considerado que cuanto menor es esa brecha, nosotros desde comisiones siempre ha sido la empresa más socialmente responsable, ¿no? Porque entendemos que la apuesta es por todos sus trabajos por igual, salvo la distinción que tiene que haber salarial entre categorías y funciones, ¿no? Eso evidentemente... Se sentiría todo el mundo más cómodo en su empresa, sabiendo que todo acaba llegando. Bueno, otra de las cuestiones que también se plantea y que esta misma semana parece estar llamada a entrar en el debate es la de la reducción de la jornada laboral, 37 horas y media semanales, sin reducción de salario. ¿Cuáles son las posturas en este caso? Bueno, en principio son 38 y media, a favor. 38 horas y media en 2024, no 37 y media, y 37 y media en 2025. Pero vamos, sí, al final será una reducción de 37 horas y media. Bueno, yo entiendo que la reducción de la jornada pues al final va a redundar en una mejor vida social de las personas, es una calidad de vida. También entiendo que generará empleo el hecho de que la reducción de la jornada, no ya las 37 horas y media, sino las 35 horas, que es lo que se propone desde la UGT, para que pueda haber nuevas contrataciones de personal joven y nuevos empleos. A ver, evidentemente estamos a favor de que haya una merma de la jornada diaria en todos los sectores. Sí que es verdad que no todos los sectores encajan de la misma manera. O sea, yo cuando se anuncian estas noticias, pues procuro dar un tiempo para que se vea toda la noticia en el global, y es más, hay veces que espero hasta que se publique en el boletín oficial del Estado para ver cómo viene esa regulación, porque evidentemente Santiago es responsable de servicios públicos en UGT y, por ejemplo, la empresa Andrés no tiene nada que ver pues con un funcionario de la Junta de Castilla y León, evidentemente. Entonces, no todos los sectores tienen la misma afectación, ¿vale? Ni todos los empleados públicos tampoco. No, claro, o sea, es una cuestión, una norma, una regulación, hay que ver todo, hay que ver la letra pequeña, evidentemente habrá que negociar, habrá que sentarnos con la patronal, mucho diálogo, mucho encaje en muchos sitios, pero para nosotros el concepto de poder tener más tiempo libre para disfrutar de la gente, pues evidentemente es positivo, y se acerca más al modelo que tenemos nórdico, ¿no? Que en uno de estos casos, cuando hablamos de conciliación, siempre se nos viene a la cabeza el modelo nórdico, y es una de las opciones que nos gusta, ¿no? Al Sindicato de Comisiones Obreras. Bueno, precisamente esto último que decía Alex es lo que yo pediría, ¿no? Porque más allá de acuerdo entre las partes, sindicatos y patronal, todo lo demás es pura demagogia, que es lo que me parece, y perdonad que insista tanto con respecto a la ministra, pero es la ministra que nos toca, ¿no? La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, que no deja de hacer más que demagogia, demagogia y demagogia. Pues el otro día se ha vuelto a sacar de la chistera las 37 horas y media.
pues es como todo, acabamos de subir el 5%, ahora reducimos la jornada laboral pero el sueldo se mantiene. Pues bueno, si ella piensa que las empresas pueden ser competitivas de esta manera, si así creamos país, si favorecemos la cultura del esfuerzo y si además con esto vamos a tener empresas que generen y que creen riqueza y que empleen, pues creo que está equivocado. Es una medida que, de alguna manera lo ha mencionado Alex, también tendría que ver con la conciliación, pero ¿de qué otra manera podemos conseguir esa conciliación? El debate de los horarios, de establecer otros horarios laborales, el debate del teletrabajo, ¿lo asumimos? ¿Es posible? Bueno, está por parte de las empresas, está más que asumido. Allí donde es posible el teletrabajo, las empresas, y aquí en Segovia no conozco ninguna empresa además que no sea proclive a favorecer el teletrabajo. No hemos tenido ninguna queja al respecto. Con relación a la conciliación laboral, igual, ¿cuántas son las empresas que tienen empleados con reducción de jornadas, que además lo favorecen? ¿Cuántas son las empresas aquí en Segovia que lo fomentan? Yo creo que esto lo tenemos a día de hoy muy asumido, las empresas, también los trabajadores. Es algo que está funcionando y está funcionando con normalidad, y que el hecho de que ahora estemos en ese debate de si 38 horas y media, 37 horas y media en el 2025, que no creo que vaya a afectar en nada esa conciliación, a esa forma de trabajar que a día de hoy ya estamos teniendo. Una reducción de la jornada de 1 hora, por ejemplo, significa que una madre o un padre tenga más tiempo para estar con sus hijos, para llevarlos al colegio, para cuidar a una persona mayor. La conciliación es eso. Hasta que es la tener empresa tiempo, pierda competitividad, tenga que cerrar, y entonces sí va a tener mucho tiempo para conciliar. Bueno, yo entiendo que la responsabilidad social de las empresas tiene que estar también presente. Si la empresa no pone medios para que esa persona pueda conciliar, pues un medio es la reducción de la jornada. Y es lo que estamos haciendo. Y además que esos son instrumentos que a día de hoy, y aquí está Alex, que también lo puede confirmar, funcionan y funcionan perfectamente las empresas. Pocos problemas hay. Yo creo que nos encontramos con pocos problemas con respecto a trabajadores que solicitan sus reducciones de jornada y yo no digo que no se concedan esos derechos que ya están recogidos. Todos esos instrumentos vía derechos que están recogidos, e incluso me atrevería a decir que muchas empresas, algunos más, se les da ya a los trabajadores. Eso está funcionando. Pues eso te puedo asegurar, Andrés, y tú lo sabrás mejor que yo, que redunda en una mayor productividad. Porque los trabajadores, cuando están contentos y tienen su vida personal y familiar conciliada, trabajan mucho más a gusto, pero producen más. En una fábrica que la máquina me está produciendo 1000 unidades hora, si yo le quito media hora, ese es el problema. No me está. Pensamos en máquinas. Y es que no estamos hablando de máquinas. Bueno, me da igual. En un taller donde una persona me puede arreglar y me puede cambiar 3 neumáticos a la hora, ¿vale? Si le quito media hora un día, ya no me está cambiando el número de neumáticos ese día, y por lo tanto en 5 días me repercute. Luego esa empresa está perdiendo competitividad, no le va a poder ofrecer muchas más mejoras salariales a ese trabajador, no le va a poder ofrecer muchas más cosas a ese trabajador, porque está pagándole de entrada un 5% más este año, le está dando menos horas ese trabajador a la empresa, y además queremos que con esa pérdida de competitividad siga dándole más cosas. Me parece imposible, pero vamos, ¿estarás de acuerdo conmigo que un trabajador satisfecho en una empresa es más productivo? Por supuesto que sí, pero eso no va ligado a las horas. Eso va ligado a otros ratios. Si el trabajador tiene tiempo para ir al colegio a recoger a su hijo y volver a trabajar. Santiago, eso va ligado a muchas otras cosas. Solo una cosita, has hablado de teletrabajo. Sí que es verdad que el teletrabajo se está lanzando, ¿no? Lo que pasa es que el problema, yo creo que todavía no está regulado lo suficiente
suficientemente, ¿no? Yo una regulación solo conozco una bien y extensa, que es la que han hecho hace poco en la Diputación Provincial. No desconozco más que haya así tan particularmente hecha como esa. Creo que es una asignatura pendiente que tenemos que tener patronal y sindicatos en los próximos convenios que haya, aunque como dice Andrés, pues oye, se llega al acuerdo en tú a tú, ¿no? Eso nosotros queremos regular lo colectivo, pues eso, los costes económicos que pueda tener en materia de prevención de riesgos, si tú en tu casa tienes una silla adecuada para realizar ese trabajo, muchas cuestiones pequeñas que creo que tenemos que explorar, ¿no? El tema de la reducción de jornada, yo entiendo que aquí va un poco ligado, o sea, o saco esa conclusión, que me corrija Andrés, que el problema para la patronal no es solo competitividad, o entiendo que aquí hay problemas de costes, porque todo el mundo tiene asumido que los permisos de paternidad que se han ido aumentando progresivamente en los últimos años, las patronales asumen la parte organizativa que les supone eso, porque la económica no la tienen que asumir. Entonces, claro, evidentemente a ellos eso no les supone perjuicio. El problema es que ellos lo entienden eso, que es un problema de coste, y eso considero que es un error. Eso hay que ver fórmulas, hay que ver encajes, hay muchos modelos, modificar turnos, ciclos de trabajo. Hay que verlo, pero claro, no es lo mismo en un sitio que en otro. Nosotros tampoco queremos hacer esta regulación a causa de perder gente y perder trabajadores en empresas, ¿no? Si, por ejemplo, en un banco, para reducir la jornada de unos nos toca que nos atiendan por un cajero, evidentemente no vamos a estar de acuerdo con ello. Hay que regularlo en cada sector como corresponda, y evidentemente las personas tienen que estar por encima de los costes económicos en todo momento, ¿no? Pero se trataría entonces de cubrir esas horas que se reducen al trabajador con nuevas contrataciones, ¿o eso no es posible? Bueno, a mí se me antoja bastante difícil que podamos hacerlo con nuevas contrataciones, y sobre todo me gustaría que nos centráramos ahora sí en lo local, y es que Segovia, su tejido empresarial es de pymes y micropymes que no tienen más de 5 trabajadores. Claro, muchas veces estamos hablando de estas medidas y estamos pensando en grandes empresas. Por cierto, grandes empresas que casi todas estas cuestiones y más las tienen cubiertas, porque dan bastantes más beneficios sociales a sus empleados, esas grandes empresas, que las que vienen recogidas y estamos discutiendo aquí. Pero claro, cuando lo aterrizamos en el tejido empresarial nuestro, en Segovia, en el tejido empresarial de un comercio, un hostelero, un fontanero, un mecánico, un electricista, un panadero, ¿cómo aplicamos todas estas medidas? ¿Queremos, además de que a ese empleado que tienen le han subido el 5% su salario, le han reducido las horas y le tiene que seguir pagando lo mismo, que contrate a otra persona? Me parece que lo va a tener difícil. Me parece que va a tener difícil llegar a poderle pagar el salario. Me parece que va a tener difícil poder mantener ese empleo. Y esa es la realidad cuando vamos a lo local de lo que nos encontramos, porque muchas veces nos perdemos en estos grandes números, los grandes acuerdos, que si los altos ejecutivos, que si las grandes empresas. Claro, no, vamos a aterrizarlo aquí, a estos puestos de trabajo que yo os estoy diciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace el panadero? ¿Cómo lo hace? Si le quitas ahora media hora cada día del trabajo de ese señor que tenía que estar horneando el pan y le tiene que pagar lo mismo. ¿Le pedimos que contrate a otra persona? ¿Y esa persona qué se la pedimos? Que la contrate por 2 horas y media semanales más. Una persona por 2 horas y media. Y que tenga ese salario además adicional. O sea, le pago lo mismo por menos horas a un trabajador y contrato a otro para que haga esas 2 horas y media que no me está haciendo y que le estoy pagando lo mismo, y le pago. Parece que no tiene sentido, ¿no? A ver, el panadero hay que decir que no tiene el salario que decía Santiago de media de ejecutivo de 10.000 euros al mes. O sea, ese panadero que está diciendo Andrés está en el salario mínimo interprofesional, ahora con la subida 1.134 euros, ¿eh? Yo creo que o sea, no nos volvamos tampoco aquí, no nos hagamos los folclóricos, porque claro, tampoco hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? Sí que es verdad que habrá panaderos y panaderos, y habrá ferreteros y ferreteros. Por eso habrá que explorar cada caso en concreto y ver el tipo de posibilidades y medidas que hay. Es que me gustaría saber cómo puede el ferretero o el panadero contratar a una persona más cuando está pagando a esa persona. Yo por eso te decía, Andrés, que yo soy muy partidario de ver la letra pequeña cuando sale. Yo entiendo que esto no es tan sencillo como decir, levanto la mano y pongo 37 horas. Yo creo que se trataría habrá más que verlo, habrá que negociarlo, habrá que ver de mejorar la efectividad en el rendimiento de los trabajadores. No solamente con la reducción de la jornada, sino promoviendo pues mejor formación, mejor inversión en I+D. Es decir, hay otra serie de parámetros, que no es solamente contratar a otro trabajador que a lo mejor no nos va a dar la eficiencia que nos da
el anterior. Pues Santiago, vuelvo a las mismas. Dime cómo lo hace el ferretero, el panadero, el fontanero, el comerciante. Pues ese que decías tú que reparaba 3 ruedas. Estaba reflexionando, Andrés, a mí me ha venido a la cabeza desde la pandemia. Hay mucha gente que ha cambiado su horario de atención y hay diferentes horarios muy diferentes en muchos sectores. Talleres de automóvil, peluquerías. Hay mucha gente que cambió el horario durante la pandemia y no han vuelto a tener ese horario y ya se ha reducido las horas o se ha cambiado la forma de hacer. Luego me das la razón, luego hacer las empresas horas. Nos hemos acostumbrado autónomos todos. Que han cambiado el horario libremente, han decidido ellos. No, no, me la está dando. No. Se la estoy cogiendo. Claro, tú lo quieres dar la vuelta a la tortilla. Se la estoy cogiendo porque y están pagándole a su trabajador el mismo dinero. Pero trabajan, y a lo mejor están trabajan el horario completo. Un martes por la tarde. Pero trabajan el horario completo. Hacen sus horas. Una cosa es que claro, no necesariamente tú tienes que hacer las 8 horas el mismo día. Que esas empresas se han adaptado, claro, por eso digo que me das la razón, porque que se han adaptado, sí, libremente, no se lo ha impuesto nadie. Ellas libremente han decidido cómo se adaptan o bien al trabajo que tienen y cómo dan servicio a sus clientes y con sus trabajadores. Eso es lo que han hecho, se han adaptado. Pero a esas mismas empresas, si ahora les decimos que tienen que hacer sus trabajadores media hora menos, que tienen que pagarle lo mismo y que además contraten una persona más para cubrir ese déficit, dime cómo lo pagan. Hacer un taller que abre por la mañana y por la tarde, que hace doble jornada, puede irse 15 minutos antes y volver 15 minutos después. Ese es el problema que hay en un taller. Por ejemplo, pregunto, ¿sería viable que se fuera 15 minutos antes y viniera 15 minutos después? Entiendo que en ese caso sí. ¿Se va a dañar la productividad? Pues a lo mejor tendremos que buscar una forma de que trabajara media hora menos a jornada continua. No tengas que parar 10 minutos, cambiarte la ropa, volver, venir. A lo mejor en medidas de eficiencia que pueden ser horarios laborales, ¿no? Pero será el mercado, ¿no? Pero que es buen ejemplo. Será el mercado el que le diga si sus clientes van en horario continuo o no. Es que resulta que a la 1 dejan de ir clientes. No, bueno, Andrés, yo con la pandemia, ya que decían eso, claro, yo iba a la porque no tienen flexibilidad horaria. Cuando estaba abierta. O estaba de guardia, evidentemente. Si cerraron los sábados, ya no puedo ir los sábados. O sea, o me apaño y me ando fino los viernes, o ya tengo que ir a la de guardia. Porque no hay flexibilidad horaria. Claro. La flexibilidad horaria de todos. Grandes superficies. Pues hay muchos domingos que cierran. En los domingos que cierran no vamos. Sí. Claro. Es más, fomentamos que no ir los domingos. Una cosa es lo que en esta mesa podamos pensar los 5 que estamos aquí y otra cosa es el mercado. Y el mercado, por más que pensemos que va, el mercado luego nos puede decir otras cosas. Es que yo opino que el mercado nunca debe de regularse solo. Efectivamente. Porque así nos pasa, tenemos que tratar de regularle. Hombre, tiene que haber una parte de intervención. El capital y el trabajo hay que regularle, tiene que tener regulación. No estoy de acuerdo. Cuanto más libertad tuviéramos, mejor no sería. Hablando de pandemia, te pongo un ejemplo. Fíjate, si nadie hubiera intervenido cuando las mascarillas, ¿a cuánto estaríamos pagando las mascarillas en época de pandemia? Porque tuvo que haber una intervención, porque el abuso te estoy poniendo un ejemplo de que el mercado se regula solo. No se regula solo, no debe regularse solo. Muy excepcional. El gobierno, cuando hay situaciones de crisis, tiene que intervenir. El gobierno no debiera intervenir en el mercado. Es que si estuviéramos de acuerdo en esto, tendríamos un problema muy gordo. Ahí estáis hablando del problema de base. El concepto de capital-trabajo. En lo que tenemos que ponernos de acuerdo, señores, es en terminar, porque se ha pasado el tiempo de este programa. Efectivamente ha sabido a poco, se nos ha hecho corto, pero tenemos que terminar aquí. Alejandro Blázquez, secretario de Comisiones Obreras, Santiago Martínez, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Andrés Ortega, presidente de la patronal segoviana. Gracias a los tres por acompañarnos. Buenas noches. Patricia, como siempre, un placer tenerte en el plato conmigo. Muy buenas noches. Y señores, la semana que viene volvemos con más Enfoque Segovia. Buenas noches.